Amén. Dios los bendiga en este hermoso día que Dios nos da para vivirlo. Este es Ministerio Río de Gracia. Yo soy la pastora Mónica Aranda. Y en este hermoso día venimos hablando un tema importante, un tema sacado de la palabra de Dios. Yo pienso que ese es el tema más, bueno, son muchos los temas importantes, pero este es uno de los temas importantes acerca de la autoridad que recibimos como personas, como humanos, de parte de Dios cuando lo recibimos a Él como Señor y Salvador. Mucho pueblo de Dios no conoce su autoridad, no sabe la autoridad que Dios ha puesto en ellos cuando venimos, lo recibimos como Señor y Salvador, y dice la Biblia que el Espíritu de Dios, todo el poder de Dios viene a vivir adentro de nosotros. Entonces, en este día yo quiero hablar ese tema. Yo le puse a este estudio bíblico, le puse por tema conociendo tu autoridad. Sabe, cuando una persona conoce la autoridad que Dios le ha puesto, empieza a meterse en la palabra de Dios, a leerla, a tener esa relación con el Señor, de orar, y el Señor empieza a mostrarle qué es lo que le ha puesto adentro. Es templo del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo que en Génesis usted puede mirar que Él puso orden en todo lo que estaba desordenado. Cuando el Señor viene y mora dentro de nosotros, pone su Espíritu Santo adentro de nosotros y viene y pone orden en nuestra vida también. Así como cuando empezó el mundo que era pura agua y apartó el agua, apartó la tierra. Hace lo mismo cuando viene y mora dentro de nosotros. Y este día yo quiero compartir algo con ustedes, un poco de lo que Dios me ha enseñado para honra y gloria del Señor, porque esto es bien importante. Aquí en este lugar tenemos gente que es nueva y que no conocían una autoridad que es dada a ellos por haber recibido a Cristo. Es una bendición cuando usted y yo recibimos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, porque fíjese bien, mucha gente tiene como miedo a hablar esto, pero dice la Biblia que en la tierra usted y yo somos los representantes de Cristo. En la tierra usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Donde está la cabeza, Cristo es la cabeza, tiene que estar su cuerpo. Yo no puedo ir a la cocina y que mi cuerpo se quede aquí y la cabeza que vaya a la cocina o al revés. Vamos juntos. Entonces, el Señor dice en su palabra, bien claro, que las cosas que Él hacía en la tierra y que no hizo en la tierra, mi Señor resucitó a Lázaro, resucitó a otras personas que no están en la palabra, porque dice la Biblia que si ponemos todas las obras que el Señor hizo en la tierra, no cabrían todos los libros del mundo, lo que Él hizo cuando estaba en la tierra. Jesús siempre puso ejemplo de lo que Él enseñaba, y pienso que así debe ser. Así debe ser. Cuando uno quiere enseñar algo o predicar algo, uno tiene que vivirlo para poderlo hablar, para poderlo predicar y que tenga un peso, un peso en el corazón de las personas que lo oyen, que haga algo, que cause algo. Amén. Y este día le pido al Señor que me ayude, al Espíritu Santo, ahí donde tú me estás mirando ahora, que te cause algún efecto. Si es que tú no conoces la autoridad que Dios te ha puesto en ti, dentro de ti, para que tú la uses, para que tú camines, tu caminar en Cristo, llevando esa autoridad de Dios. El enemigo sabe quién conoce su autoridad. El enemigo sabe si tú le tienes miedo porque no conoces la autoridad, no conoces tus derechos como cristiano. Pero en este día vamos a hablar acerca de eso. Cómo el recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador viene y nos trae una bendición tan grande. Primero, la vida eterna, ¿verdad? Que no nos vamos al infierno porque lo recibimos y Él es el camino a la vida eterna. No hay otro medio, no hay otro camino donde podamos nosotros ser salvos, solamente por Jesucristo. Al último de este video yo te voy a invitar a que lo recibas como Señor y Salvador de tu vida, si tú gustas, para que tú empieces a caminar también en ese poder. ¿Sabes? El saber la palabra, meterte en la palabra y encontrar algo, una verdad, que toda la palabra es la verdad, ¿verdad? Pero me refiero a que conoces algo, que dice de cuando eres cristiano, qué dice del poder y la autoridad que el Señor nos delega cuando venimos a ser hijos de Él. Eso te da poder a ti. Yo he mirado cómo personas que han venido nuevas, cómo su hablar es diferente,
venían con un temores o con cosas, y viene el Señor y se revela sus vidas y hay algo que pasa allá adentro. Te da poder y te da confianza, te da autoridad y entonces tú comprendes lo que Dios ha puesto dentro de ti. Igualito lo que Él era en la tierra, es usted y soy yo. Amén. Lo dice la palabra de Dios. Ahorita vamos a mirar por medio del sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, nos delegó autoridad y poder. Pero ¿para qué nos delega autoridad y poder? ¿Para qué se le delega autoridad y poder a una persona? Para que lo use. Entonces vamos a mirar con la Biblia, no lo que uno dice, sino lo que dice la Biblia. Hay gente por ahí contando cosas raras que no están en la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado en eso. Pero por eso vamos a abrir la Biblia y vamos a mirar qué dice la palabra del Señor acerca de eso, ¿verdad? Porque mucha gente tiene temor de decir que, que somos el cuerpo de Cristo y que tenemos la autoridad del Señor. Si Él dijo que íbamos a hacer cosas mayores que Él hizo en la tierra y Él resucitó a Lázaro, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros, mi hermano? Si dice, aún mayores cosas harán ustedes si creen en mi nombre. Y si usted cree y yo creo, eso es tremendo, porque ese nombre del Señor Jesús es poder. El poder de Dios, mi hermano. Con ese nombre se hacen todas las cosas. Todo se sujeta a ese nombre, el nombre de Yeshua. Entonces, Yeshua en hebreo, amén, pero es Jesús. Bendito el Rey de Reyes, amén, que nos ha delegado esa autoridad y nos ha rescatado del lodo cenagoso, nos ha salvado, nos ha puesto sobre la roca. Pero primeramente, como todas las cosas, como una casa, por ejemplo, usted va a construir una casa, usted tiene que primero poner el cimiento de la casa, ¿verdad? Bien hecho, con piedra, que no se mueve esa casa. No podemos empezar por el techo y luego terminar abajo, no, tenemos que empezar de abajo para arriba, ir construyendo. Y yo pienso que el reconocer y saber la autoridad que Dios nos delega, eso es la base. Cuando tú sabes y conoces tu autoridad, así venga quien venga o lo que venga, le digan lo que le digan, usted sabe que tiene la autoridad de Dios en usted y usted se agarra de ahí. Y en el nombre de Jesús, no en su nombre, en el único nombre que hay poder, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a mirar esto, mi hermano. Bueno, este estudio yo le puse conociendo tu autoridad. La bendición de recibir a Cristo como Señor y Salvador trae cosas grandes a tu vida y a la mía. Nos hace diferentes. Me gusta ese canto que dice, somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las maravillas de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz. Entonces, somos llamados a hacer un trabajo de hablar de su palabra, de hablar de las maravillas del Señor, pero tenemos que tener la autoridad de Dios, ¿verdad? Para, si te encuentras algo que es contrario a Dios, necesitas la autoridad de Dios, necesitas saber tus derechos para poder hablar lo que estás predicando, lo que estás queriendo enseñar a las personas, o tú tienes que saber quién eres tú en Cristo. Y dice el Señor, bendito que tú eres y yo somos el cuerpo de Cristo. Si lo recibimos como Señor y Salvador, somos el cuerpo de Cristo. Y la cabeza no va, la cabeza es Cristo, no va sin el cuerpo, tiene que ir junto. Pero vamos a ver con la Biblia qué es lo que dice el Señor. Y que las cosas mayores, más grandes, vamos a hacer nosotros si creemos en ese nombre, de las que hizo el Señor en la tierra. Amén. Miren lo que dice la palabra aquí. Nos da la autoridad que está en Jesús. Eso es Efesios 2:6. Vamos a mirar Efesios 2:6 a ver qué dice, mi hermano. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:6. Y habiéndonos resucitado con Él, nos hizo sentar con Él en el cielo mediante Jesucristo. Entonces, mire lo que dice el 7, para manifestar en las edades venideras la grandeza y la riqueza de su gracia y su bondad, la cual mostró para con nosotros mediante Jesucristo. Pero es el 6 donde dice aquí, hermana, y habiéndonos resucitado con Él, porque usted y yo estábamos muertos, sin vida espiritual, no muerto, bueno, no muerte física, no muerto en un cajón enterrado, sino que muerte espiritual. De espiritualidad no había nada, de Dios no había nada, estábamos muertos
sin esperanza y sin fe. Pero viene Jesús, dice aquí, mire, y habiéndonos resucitado con él, el Señor resucitó de entre los muertos, pues vino y nos resucitó a usted y a mí por medio de ese sacrificio que él hizo en la cruz. Estábamos muertos, sin vida espiritual. Caminábamos y andábamos de aquí para allá y de allá para acá, pero sin vida espiritual. Íbamos y veníamos como caballos desembocados, sin rienda. No había rienda, hermano. Hacíamos lo que nos daba la gana y eso ya no puede ser. En Cristo hay uno que nos pone rienda, mi hermano, y nos va dirigiendo, porque está viva la vida espiritual. Allá adentro el Espíritu de Dios vino a vivir ahí y es vida. Él es vivo. Entonces dice ahí que Él nos resucitó, nos dio vida espiritual. Amén. Junto con Él, dice, nos hizo sentar con Él en el cielo mediante Jesucristo. Esa palabra, mi hermano, nos hizo sentar en el cielo. Quiere decir que donde está Cristo, en la autoridad del Padre, la mano derecha del Padre está Jesús. Quiere decir la autoridad de Dios puesta en Jesús. Nos hizo también a nosotros sentarnos en el lugar del Señor. Qué privilegio, cómo no va a ser bendición eso y cómo no vamos a estar agradecidos. Hermano, así como Jesús es hijo de Dios, también usted y yo ahora somos hijos de Dios por haberlo recibido como Señor y como Salvador, dice la Biblia. Y nos fue y nos sentó ahí en la autoridad de Cristo. Qué tremendo, mi hermano. Nos hizo sentar juntamente con Cristo, junto al Padre, mediante Jesucristo, no por sus obras ni por las mías, sino por lo que hizo Jesús en la cruz. Pagó la maldición, él ahí clavándose en la cruz, mi hermano, dice la palabra feo, que él se hizo maldito por usted y por mí. Toda la maldición que usted y yo cargábamos la clavó en la cruz, para que usted y yo tuviéramos vida espiritual, para que tuviéramos un lugar, como decir, se pagó un precio, pero nada más Cristo lo pagó, no se puede pagar con nada, ni con obras, para que nadie se gloríe, dice el Señor. Jesucristo vino y pagó en la cruz, entonces nos hizo, eso nos dio cavidad a nosotros de sentarnos ahí donde está sentado Jesús. Y esa autoridad es puesta sobre usted y sobre mí, dice la palabra de Dios, por medio de Jesucristo. Así que como el Padre mira a Jesucristo, su Hijo, pues usted y yo así nos mira igual como si mirara a Jesús, porque ahora usted y yo somos hijos de Dios por haber recibido a Cristo en el corazón. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Eso es bien bonito. Cuando dice sentados juntamente con Él, donde está Cristo, ahí estoy yo. Usted sabe que hay lugares especiales en las fiestas, en muchas partes, en un trabajo, o ese asiento es especial para ese trabajo, para esa persona, que es muy importante. Usted y yo estamos sentados en el lugar más importante, juntamente con Cristo, dice la palabra. Juntamente con Cristo, ¿cómo no agradecerle a ese Rey hermoso que nos cedió ahí un lugar a un lado de Él, junto al Padre? Con toda la autoridad es lo que está diciendo, la autoridad que está en mí está en ti ahora, porque yo vivo allá dentro de ti, por medio de mi Espíritu Santo. Amén. Dice, Jesús lo demostró que quería darnos poder que estaba en Él. Él mismo quiso darnos poder. Él no fue envidioso ni fue, ¿cómo se dice? Nomás yo. Él no, Él quiso darnos a nosotros. Usted lo puede ver en la palabra en el libro de Lucas 9:12. ¿Qué pasó ahí, mi hermano? Lucas 9:12 dice la palabra. Dice la palabra en Lucas 9:12. Nos dice bien claro que el Señor no fue egoísta. Aquí muchas veces, ¿verdad? Se anda peleando la gente ahí que por títulos, que porque yo, que a mí me usa más y que a ti menos. Él no, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, mi hermano, el Señor vino sin no siendo mezquino, vino y nos puso en nosotros, mi hermano. Él quiso darnos esa autoridad, que Él sabe que nomás por medio de Él viene ese poder. Por medio de ni de instituto, ni de pastores, ni de nadie puede venir el poder de Dios, solamente del Señor Jesucristo. Amén. Y Él no fue mezquino con eso. Él quiso que nosotros, su cuerpo aquí en la tierra, tuviéramos ese poder y esa autoridad que está en Él. Él nos la delegó. Él fue y pagó para que se nos fuera dada a nosotros. Mire lo que dice aquí, mi hermano. Lucas 9, 1 y 2 dice,
Llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder y les dio autoridad sobre todo espíritu maligno, y para sanar enfermedades. Y los mandó a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Cómo vino y y los mandó a proclamar el reino de Dios y a sanar los enfermos? Enfermos del cuerpo, enfermos del corazón, enfermos de la mente. Esa autoridad no la delegó el Señor, ¿se da cuenta? Primero aquí a sus 12 discípulos. Qué tremendo, hizo sus 12, grupo de 12, y esos 12 se hicieron un montón que estamos ahorita en el mundo. De ahí empezó a delegarles autoridad y poder. Y vayan y hablen, sanen los enfermos. Usted no puede sanar a nadie ni hablarle a nadie con poder si no está la autoridad dada por Dios. Él es el que nos da ese poder, Él es el que nos delega esa unción para hacer eso, pero tengo que saberlo. Tengo que conocer y saber qué es lo que dice mi Padre Dios de eso. Pero aquí dice que les dio, mire, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder y les dio autoridad sobre todo espíritu maligno y para sanar enfermos. Y luego los mandó a hacer ese trabajo. Dice el Señor que les delegó poder. Imagínense, mi hermano, y autoridad, aleluya. Poder y autoridad. Autoridad, la autoridad se mira. Una persona de autoridad en Dios se mira, se siente que sabe lo que está hablando. Se siente esa autoridad, se siente ese poder dado por el Señor Jesús para un trabajo. No es para que nadie se vanaglorie ni para que le andemos ayudando al Señor que, ay, mira que el Señor hizo. No, eso se mira con los hechos y con tu vida y se siente. Eso es algo bien bonito porque es dado por Dios para un trabajo. El trabajo de ir a hablarle a otro que no lo conoce. Que si quiere, ¿cómo se dice? Está cansado de la vida sin Dios, muerto espiritualmente, usted y yo podamos hablarle y que dé vida a eso. Que le estemos hablando y vengan al conocimiento del Señor, al conocimiento de la verdad, mi hermano. Pero se necesita el poder y la autoridad para poderle decir con seguridad a esa persona. Y si esa persona necesita oración, pues poder orar por esa persona con autoridad, sabiendo lo que estamos hablando. Amén. Dice, y a los otros 70 también les dio, otros hombres, personas que el Señor llamó, también les delegó autoridad y poder, dice la Biblia. Eran 70, no nomás eran los 12. Y el Señor les puso esa autoridad también. Y a usted y a mí también nos delega esa autoridad. Usted y yo tenemos que saber nuestra herencia. Dice la palabra del Señor, amén, que cómo el niño va a tomar posesión de su herencia si no sabe ni cómo, no sabe ni leer, no sabe nada de la herencia. Tiene alguien que venir a manejar esa herencia por él, pero tiene que llegar el punto, la hora que esa persona ya no va a ser un niño, ya va a saber su autoridad porque ya va conociendo más de Dios y va entendiendo la palabra del Señor y va mirando los derechos que tiene como hijo de Dios. Es importante que usted sepa la autoridad y el poder que Dios nos ha delegado para que el diablo también sepa que usted lo sabe. Amén, porque cuando usted lo sabe, a usted le viene poder de Dios. Ya no tan fácil. Usted viene el enemigo y trae algo, usted lo reprende y sabe que lo puede reprender, entonces él tiene que obedecer porque usted es el cuerpo de Cristo y esa autoridad se le es puesta a usted y a mí, pero tenemos que saberla, tenemos que entender qué es eso. Amén. Aquí en la iglesia a mí me gusta predicar eso, me gusta enseñar eso, por eso estamos enseñando esto este día, porque yo quiero que el pueblo que Dios ha mandado aquí entienda y comprenda que es un pueblo en victoria, un pueblo que si tenemos a Cristo estamos completos, un pueblo que comprenda y entienda que tiene autoridad de Dios para manejar las cosas de este mundo. Amén. El Señor Jesús, mi hermano, Él nunca hizo cosas. Usted mira en la palabra de Dios, cuando Él dice que ayunemos, pues Él ayunó, en la Biblia dice que ayunó el Señor. Cuando dice que nos bauticemos en agua, Él se bautizó en aguas para ponernos ejemplo. Qué bonito es poner ejemplo, ¿verdad? Hacerlo y luego predicarlo. No hablarlo y después querer hacerlo, no. Primero se vive y luego se predica.
Y él siempre hacía eso, el Señor Jesús en la tierra, cuando vino como humano a la tierra. Puso ejemplo en todo lo que él decía. Él mostraba en su caminar, la autoridad de Dios estaba sobre él, de su Padre, pues que él es Dios, ¿verdad? Pero él mostraba haciendo milagros y prodigios para que nosotros miráramos y aprendiéramos del Maestro, para que quedaran aquí en estas hojas de la Biblia escrito lo que el Señor nos delegó. Porque el Señor vino a morir en esa muerte tan fea en la cruz, tan trágica en la cruz, por usted y por mí, para que usted y yo se nos fuera dado este regalo, mi hermano. Primero el regalo de la salvación, que es nada más por Cristo Jesús. Y luego segundo, toda la autoridad de Él nos la fue puesta en nosotros. Todo lo que Él hacía en la tierra y mayores cosas vamos a hacer. ¿Se da cuenta? Primero Él lo hizo. Él caminaba en esta tierra sanando enfermos, ciegos, cojos, mudos, levantando al caído, porque Él quería poner un ejemplo primero, para que así como yo hice en la tierra, ustedes también van a hacer. Yo puedo mirar en la Biblia, en la palabra de Dios, ahorita me viene a la mente cuando sanó aquel que estaba en la entrada del templo, ¿verdad? Que Pedro y Juan iban entrando al templo. ¿Cómo este hombre, este apóstol a Pedro, cómo es que hacía lo mismo? ¿Se da cuenta? ¿Se acuerda cuando también, bueno, está esa de la entrada del templo, aquel levántate, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate? Ve qué autoridad. Ve cuando alguien conoce al Señor. Pedro conocía al Señor, anduvo con él, ya hasta lo negó, pero era alguien que caminaba con Dios, un hombre lleno del poder de Dios. Él sabía la autoridad que tenía. Y también me recuerda a la Tabita, a la mujer que hacía túnicas en la Biblia. Cómo la gente miró que ella se murió, empezaron a llorar porque era muy buena persona ella, y sabían que Pedro andaba cerca. Vayan y háblenle, por favor, tráiganlo para que ore por ella y la resucite. Y él le dice igualitito como le dijo a la niña Tabita, Talita, le dice a la niña aquella de Jairo, ¿se acuerdan? La mujer, que la mujer del flujo de sangre se les atraviesa. Ahí va Pedro con el maestro. Y dice la palabra que el Señor resucita a esa niña y le dice, Talita, Cumi, Talita, Cumi, a ti te digo, levántate. Y se levantó esa niña. Pasó el tiempo y ya Cristo no estaba en la tierra y dice que le hablaron a Pedro, se llama Tabita la señora. Y cómo Pedro hizo lo mismo que el Señor hizo, su maestro, ¿verdad? Él sabía la autoridad que Dios le había delegado, él miró con ejemplos en el Señor, pero él sabía la autoridad que se había quedado sobre él, porque él va y le dice lo mismo, pero en vez de Talita Cumi, le dice Tabita Cumi, así se llamaba la señora. Levántate, dice que la mujer revive. Entonces podemos mirar que el Señor nos delegó esa autoridad. Tal vez usted diga, no, pero ese era Pedro. Pues Pedro y usted somos lo mismo, porque somos seguidores de Cristo y esa autoridad se nos es delegada para hacer cosas grandes en el reino de Dios. Y usted puede ver ahí que Pedro ya sabía la autoridad que se le había dado. Amén. Así usted y yo también tenemos que mirar en las páginas de la Biblia lo que el Señor dice y ir a hacer la voluntad de Dios, ir a sanar enfermos, a levantar al caído, a predicar su palabra, a decirle a la gente que hay un Dios de poder, pero ir con autoridad y poder, porque sabemos que es verdad lo que estamos hablando. Tiene poder y tiene autoridad que se nos ha sido delegada por medio del Señor Jesucristo. Amén. En Santiago 5:17, vamos a ir a ver Santiago 5:17. Dice la palabra de Dios, mi hermano, que antes, muy antes, cuando todavía no venía el Señor Jesús en el Viejo Testamento, dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios venía sobre las personas, como el rey David, como Elías y Eliseo, ¿verdad que sí? Dice la Biblia que no vivía adentro el Espíritu de Dios, como vive en usted y en mí. Fíjese qué privilegio. Si estos hombres tenían poder, se les había dado poder por medio del Espíritu que venía sobre ellos. Gente con faltas, igual que usted y que yo, dice la Biblia. Ahorita vamos a ver aquí acerca de Elías. Ese hombre era tremendo, la unción que ese hombre tenía, pero después a Eliseo, doble de la de este hombre. Pero yo quiero que usted y yo miremos
Eso era antes de que el Espíritu de Dios viniera a vivir adentro de nosotros. Allá en estas personas como Elías y Eliseo, aunque está aquí en el Nuevo Testamento, Elías y Eliseo, David, todos ellos, Daniel, el Espíritu venía sobre ellos. Qué tremendo, mi hermano. Fíjese, ¿qué será ahora que él vive ahí adentro? Imagínese. Dice en Santiago 5:17, Elías también era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. O sea que Elías era un hombre, no era un santo, no era, ¿cómo le quiero decir? Santo de los que piensa la gente, porque santos somos usted y yo, apartados para Dios quiere decir la palabra santo, pero no era como, oh, es que este hombre era, no sé, de qué será, como algo diferente a usted y a mí, es lo que le quiero decir. Elías, aquí nos dice el Señor, nos aclara que Elías era un hombre con pasiones como usted, como yo, que tenía que mantenerse ahí con Dios. Y sin embargo, este hombre, mire lo que hacía. Cuando el Espíritu de Dios, aunque está en el Nuevo Testamento, Elías era del Viejo Testamento, cuando todavía el Espíritu de Dios, Cristo no venía a la cruz del Calvario a pagar por nosotros, el Espíritu venía sobre ellos, pero ahora usted y yo lo tenemos acá dentro del corazón, amén. Somos el templo, ¿qué será ahora? Imagínese, mire, Elías también era un hombre sujeto a pasiones, como nosotros, y oró para que no lloviera sobre la tierra, y no llovió durante 3 años y medio. ¿Cómo está eso, mi hermano? Usted mira esta autoridad, ¿cómo le vas tú a decir a Dios, Señor, que no llueva? Porque después vuelve a orar y dice que llueva, ahora sí que llueva. Y él dice, por mi palabra, no la palabra de, por mi palabra va a llover, por mi palabra. Entonces, ¿se imagina, mi hermano? Qué autoridad tan tremenda hay dentro de usted y yo siendo cristianos. Si usted es apenas convertido, ya tiene tiempo, usted tiene que saber que tiene esa autoridad sobre su vida, porque usted es hijo de Dios. Es como Cristo en la tierra, pero tiene que vivir en santidad también como Cristo en la tierra. Usted puede también decirme, pero Él era Dios. Pues usted es el cuerpo de ese Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor. Usted y yo somos el cuerpo de Él. Ya le dije, yo no puede mi cabeza ir a la cocina y el cuerpo quedarse aquí. Donde va el cuerpo va la cabeza. Donde va usted va Cristo. Donde Cristo va usted va. Imagínese. Y nos hizo sentar, acuérdese el versículo que leímos ahorita. Nos hizo sentar ahí a un lado con su papá, ahí estamos sentados, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces podemos mirar que si antes Elías hizo estas maravillas, el Espíritu viniendo sobre él, ¿qué será ahora que está dentro de nosotros? ¿Se imagina? Y la autoridad de Dios es la más grande y la más poderosa, mi hermano. No hay otra autoridad más grande que la de nuestro Señor. Todo tiene límite, pero Él no tiene límite. Vamos a verlo en Filipenses, amén. Filipenses 2:9. Vaya conmigo a Filipenses 2:9. Dice la palabra de Dios ahí, mi hermano, que por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo, lo levantó hasta lo sumo y le dio un nombre de Jesús, más excelente que todos los nombres, no hombre, nombre. El nombre de Jesús es el nombre más alto que hay, la autoridad más alta. En ese nombre los demonios tiemblan, mi hermano. El diablo se sujeta. La tempestad se sujeta en el nombre de Jesús. Toda autoridad, toda potestad de demonios, toda enfermedad se sujeta. Se pone abajo el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Entonces, imagínense, Él nos da el permiso de usar su nombre, el nombre de Yeshua, el nombre de Jesús. Aleluya, Yeshua, en hebreo, Yeshua. Al Señor en la tierra le nombraban Yeshua, su mamá ya le decía Yeshua, su papá le decía Yeshua, pero a nosotros le da Jesús. Pero también a veces le decimos Yeshua en hebreo, que es Jesús. Entonces ahí podemos mirar, mi hermano, que toda autoridad, no hay más grande poder, no hay nada, no me puede decir usted, no, pero es que es más grande ese poder, no. Todo tiene que obedecer al Señor. La Biblia dice que toda rodilla se va a doblar y toda boca va a confesar que Jesús es el Señor. Quieras o no, lo va a confesar de rodillas y su boca va a decir, Jesús es el Señor. Quiere decir que no hay nada más grande, porque nada se va,
Si hay algo aquí arriba, no se va a sujetar. Esto más abajo, esto arriba no se va a sujetar a esto más abajo. Y dice que Él es el sumo, Él es lo más alto. Entonces, ¿quién va a poder? Imagínese, sobre Él nadie. Amén. Cuando un cristiano conoce su autoridad, mi hermano, le da poder. Y el enemigo lo sabe. El enemigo sabe, mi hermano, quién conoce su palabra y quién conoce la palabra de Dios y quién conoce la autoridad que Dios le ha dado. Porque dice la palabra que en ese nombre se va a sujetar todo, ¿verdad? En el nombre de Jesús haremos grandezas y proezas. Cuando usted sabe y llega a comprender y empieza a conocer que usted tiene autoridad, las cosas cambian. Porque el enemigo no puede venir tan fácil a estarle trayendo cosas, porque usted lo va a reprender sabiendo en su mente, no nomás reprendiendo porque está ahí en la boca, sino que usted con la autoridad y el poder de Dios, usted va y le va a decir en el nombre de Jesús, yo tengo la autoridad para atarte y echarte fuera en el nombre de Cristo Jesús, el que te venció en la cruz. La autoridad se me ha sido delegada. Qué precioso y qué tremendo, ¿verdad, mi hermano? Que a usted y a mí nos delegue el Hijo de Dios esa autoridad. Él ya pagó el precio, él ya avergonzó al demonio en la cruz del Calvario. Pero ahora falta que sus hijos comprendan y entiendan que hay autoridad en ellos para poder trabajar en este caminar con Dios, para poder hacer cosas para Dios. El Hijo de Dios, que es usted y yo, tenemos que saber la autoridad que se nos ha dado. Amén. El cristiano, mi hermano, el que conoce la autoridad de Dios vive una vida de cristiano, mi hermano, no, la vida que el Señor designó desde el principio. Por medio de Cristo vino y pagó ese precio que ya en el huerto del Edén en Génesis dice la palabra que el hombre y la mujer por la desobediencia, ¿verdad? Comieron de ese fruto y fueron echados de ese lugar llamado paraíso. Pero los echó el Señor de ahí, pero también les quitó la autoridad porque ellos por la desobediencia le entregaron al enemigo, al diablo, esa autoridad. El Señor dice en su palabra en Génesis que el Señor voltea y le dice a la serpiente, pero va a venir uno que te va a pisar la cabeza y tú le vas a herir en el talón o en el carcañán, dice. Ese está hablando de Jesús, cuando el diablo vino y tocó el humano, que Dios le había dado toda autoridad y todo poder para reinar en esta tierra, como el Señor había designado para el hombre. Dice que cuando vino y comió de ese fruto, la desobediencia, cuando el Señor le dijo que no comiera, fue y comieron, ellos dos comieron, los dos fueron responsables, mi hermano, de eso, porque pecaron los dos en desobediencia. Y dice la palabra del Señor que ahí fue quitada lo que Dios había puesto en el hombre. Por eso el Señor le dice en su palabra, ahí en Génesis le dice bien claro que va a venir uno que te va a pisar la cabeza, diablo mentiroso. Y dice que tú le vas a herir el talón, o sea, tú lo van a golpear y todo, pero te va a quitar esa autoridad, el poder de la muerte, porque tú ya si morimos en Cristo, no morimos, vivimos allá con Él. Entonces se le fue quitada esa llave al diablo cuando vino Jesús y pagó en la cruz del Calvario. De eso estaba hablando cuando le dijo, pero va a venir uno que te va a pisar la cabeza por lo que tú hiciste a mi humano, al ser humano que yo formé. Y cuando uno viene y recibe al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, ese poder nos es dado de vuelta. Lo que el diablo robó en aquel tiempo, si usted no lo recibe, usted sigue con esa maldición, sin autoridad y poder en lo espiritual, pero y sin vida eterna, más feo, sin vida espiritual, muertos en delitos y pecados. Pero cuando ya vienes y recibes al Señor en tu corazón, las cosas cambian. Tú ya eres salvo, no nos vamos a ir al infierno. Si nos vivimos la vida conforme al Señor quiere, lo recibes y luego vives la vida como el Señor te está diciendo, en obediencia. Porque si hay desobediencia, va a ser lo mismo que pasó con Adán y Eva, ¿verdad? Se va la autoridad, se pierde, se puede perder la salvación. Mucha gente dice que no se pierde, ¿cómo no? Si dice que cuides tu salvación con temor y con temblor, ¿por qué la tengo que cuidar si muchos dicen que no se pierde? Piense eso. Si yo muero, Señor reprenda, ¿verdad? Pero si uno muriera en alcohol, en drogas, cometiendo adulterio, ¿usted cree que se va a ir con Dios nomás porque un día recibió a Cristo? No, son los hechos. ¿Qué le digo? Que el Señor Jesús, todo lo que Él hacía, lo hacía con hechos primero. Se bautizó, aquí enseñó, hacía cosas, milagros y prodigios para que sus discípulos miraran y luego escribieran las cartas y luego vinieran nosotros. El Señor todo lo hizo con ejemplo. Fue obediente con su Padre hasta la muerte y muerte de cruz.
¿Qué le está diciendo? La desobediencia, mi hermano, trae consecuencias. Pero la obediencia al Señor, perfecto nomás el Señor, pero agarrados del Señor y nosotros siendo sinceros delante de Dios, caminando y quitando lo que a Él no le agrada, vamos a vivir una vida de poder, mi hermano, para poder, ¿qué? Poder para ganar a otros, porque mucho pueblo, mucha gente de allá afuera no conoce a Dios y viven una vida cansadas. Ayer hablaba una muchacha que viene aquí y dice, yo es que yo ya vamos buscando una iglesia, vamos buscando a Dios porque yo ya me cansé de estar sin nada, no hay nada. ¿Qué es el propósito en esta vida? Que no hay propósito, que no hay nada más hermoso, no hay nada más hermoso que poder ser usado por Dios para transformar otra vida, una vida que no tiene fe ni esperanza, caminando sin vida espiritual, pero tú le puedes hablar porque tú vives lo que estás hablando y viene el Señor y transforma esas vidas, transforma esa vida o vidas y se siente bonito cuando tú miras que Dios está haciendo cosas en las personas porque tú abriste tu boca, porque tú conoces la autoridad que está en ti. Amén. Uno tiene que conocer esa autoridad que es puesta por nuestro Señor. No viene por escuela, no viene por instituto, no viene por pastor. Eso viene por obediencia y por meterte con Dios. Eso es algo que el Señor pone. Un corazón dispuesto y sincero que quiera ser usado por Dios tiene que sujetarse primeramente al Maestro, al Señor. Y después va caminando, va leyendo, va entendiendo las autoridades que Dios le ha puesto en su mano y las usa para honra y gloria de Dios. Y cuando alguien se sane, alguien se salve, alguien sea liberado, cosas pasen. No piense que es usted y que no piense yo que soy yo, porque eso nada más fue por el sacrificio de la cruz de Jesús, el que pagó Jesús, perdón, en la cruz. Entonces tenemos que darle a Él toda la honra y toda la gloria, que nunca se nos vaya a olvidar que es por Él, es en su nombre y es con la autoridad que Él nada más delega. Y en esta hora, ahí donde usted está, yo no sé si usted conoce al Señor o lo ha recibido alguna vez o se ha apartado. Si se ha apartado, nada más pídale perdón, dígale que lo lave con su sangre y que lo vuelva, Señor, a levantar y a restaurar y siga caminando con Él y usted queda blanco. No se acuerda el Señor, blanco como la lana, dice la palabra. Que su sangre del Señor, otro que pagó, otra cosa que se pagó en la cruz del Calvario, la sangre de Cristo es lo que nos limpia y nos lava, nada más. Y dice que nos deja blancos como la lana. No se acuerda del pecado que usted y yo cometimos, si nos arrepentimos de corazón y nos apartamos del pecado. Dice la palabra del Señor también, mi hermano, mi hermana, que si tú crees en tu corazón que Jesucristo vino a la tierra como hombre, nacido por María la Virgen, ¿verdad? Siendo virgen ella, nació el Señor Jesucristo, murió en la cruz del Calvario y a los 3 días resucitó y fue sentado, se fue al cielo, descendió allá arriba, el que bajó del cielo como hombre, como niño y los hizo hombre. Dice la palabra de Dios que después fue resucitado y ascendido al cielo. Si tú crees eso, vamos a hacer esta oración. Dice que serás tú salvo. Va a escribir el Señor en un libro que tiene de la vida, va a escribir el Señor tu nombre y va a constituirte su hijo. Pedro, Juan, Tomás, quien sea que estés, María, Teresa, lo que sea, que esté recibiendo al Señor ahorita en este momento. Dice el Señor bendito que agarra el Señor su libro de la vida y lo apunta a tu nombre. Si un día tú llegas cuando llegues a partir de esta tierra, le va a decir, fulano, aquí estás. Pero si no hacemos eso, Él dice que no, eres nomás creación, no eres hijo de Él. Y eso ha de ser triste, llegar allá y decir, pues aquí no está tu nombre. No puedes entrar al paraíso porque no está tu nombre aquí escrito en el libro de la vida que tiene el Señor. Pero dice el Señor en su palabra que cuando un pecador se arrepiente y reconoce esto y lo acepta, haciendo esta oración que vamos a hacer ahorita, la vamos a hacer, tú llegas a ser hijo de Dios, igualito que Jesús. Porque si usted tiene hijos, no es el más grande preferido o el más chiquito, pues espero que no, pero así como miro al más grande, miro al más chiquito, así como el Señor Jehová de los ejércitos es su nombre, mira a Jesucristo su Hijo, lo mira a usted y a mí, porque nos compró con la sangre de su Hijo. Repita conmigo si usted gusta, amén. Padre, en esta hora venimos delante de usted, Señor, y te pido, Padre, que me perdones, me laves y me limpies con tu bendita sangre, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me perdones.
Señor, y nunca lo borres, Padre, de ahí. Y te pido en esta hora, bendito Señor, transforma mi vida, cámbiame, déjame conocerte, déjame conocer la autoridad que tú me has dado. Y yo te recibo como mi Señor y como mi único Salvador de mi vida. Amén. Si usted hizo esa oración, usted es salvo ahora. El Espíritu de Dios vino, entró allá dentro de su cuerpo y va a vivir para siempre ahí. El Espíritu que está en Jesús, el Espíritu Santo, que es lo más bello, es Dios en la tierra, va a vivir adentro de usted. Usted es el cuerpo de Jesús, usted es el cuerpo de Cristo en la tierra. Imagínense qué tremendo y qué hermoso. Somos hijos de Dios ahora cuando lo recibimos. Y yo le doy gracias a Dios por esta palabra que el Señor puso en mi corazón para enseñar lo poquito de este estudio, que sea de bendición para usted, que usted sepa y comprenda que la autoridad de Jesús está puesta en usted si es hijo del Señor. Si usted lo ha recibido, agarra esa autoridad, porque con esa autoridad haremos grandezas y proezas. ¿Se imagina? Ay, Padre, nomás de pensar toda la autoridad que nos es delegada, mi hermano. Piénsela. Y eso le traerá poder a su vida, porque va a entender los derechos que usted tiene. Amén. Yo soy pastora Mónica Aranda. Este es Ministerio Río de Gracia. Yo le doy la honra y la gloria al Señor por todo lo hermoso que está haciendo en nuestras vidas, las cosas que está haciendo en este lugar. Cómo puedo mirar a las personas, entender y comprender que está la autoridad de Dios en ellos y que primeramente el Señor, vamos a ganar almas para el Señor y que queremos nada más traerle al Señor almas al Señor, ya que Él rescató nuestra vida, pues ir a hablarle a otros, con el poder y la autoridad que Él nos ha dado, rescatar almas, hermano, para Cristo, almas que necesitan, almas sedientas, aleluya, que Dios me los bendiga ricamente y que este día es un día maravilloso para usted. Métase en la palabra para que conozca más, hay muchos versículos de autoridad que es dada a usted y a mí por ser hijos de Dios y agarrados del Señor, mi hermano, agarrados de la mano de Cristo, vamos a llegar un día a ese lugar que todos queremos para estar por siempre con el Señor Jesucristo. Amén. Va a ser un día hermoso ese día. Amén y amén, mi hermano. Que Dios me los bendiga. Amén y amén.